Buenos días, soy la doctora Estefanía Miroga, profesora adjunta del Departamento de Farmacología y Terapéutica. El día de hoy vamos a hablar de la modulación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Los objetivos para esta clase es repasar aquellos aspectos fisiológicos del eje renina-angiotensina-aldosterona para poder entender en qué patologías este eje tiene una gran implicancia y así desarrollar aquellos grupos farmacológicos que modulan este sistema. Para iniciar repasando este sistema, debemos recordar que el eje de la renina-angiotensina-aldosterona es un eje clásicamente endocrino, ¿sí? Que tiene un importante mecanismo homeostático, regulando la presión arterial y la composición principalmente de electrolitos. También, y un concepto un poco más innovador, debe pensarse al sistema renina-angiotensina-aldosterona como un sistema hístico. Este eje, estas hormonas se encuentran en tejidos a nivel del sistema nervioso central, corazón, riñones. Entonces, este eje participa en muchos fenómenos como la hipertrofia, la remodelación, la inflamación, la apoptosis celular. Vemos aquí groseramente el eje. El angiotensinógeno, que es sintetizado principalmente en el hígado, se convierte en angiotensina 1 a través de la renina. La renina es una enzima que libera los riñones a nivel de las células juxtaglomerulares de las arteriolas aferentes de los glomérulos. Esta secreción de renina está controlada por la mácula densa, con todo lo que tiene que ver con los cambios en la resorción de sodio y cloro, por los varios receptores intrarrenales y por receptores beta-1 adrenérgico que veremos posteriormente. La angiotensina 1 es convertida en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina 1, la ECA. Esta enzima es una enzima que es plasmática, pero que también está unida a la cara luminal de células endoteliales. Otra característica de esta enzima que no solo actúa en la conversión de angiotensina 1 a la angiotensina 2, sino también en la degradación de bradiquinina que veremos en sus implicancias clínicas posteriormente. La angiotensina 2, donde va a actuar groseramente en dos receptores, los receptores tipo 1 y los receptores tipo 2. Casi todos los efectos que conocemos de la angiotensina 2 son aquellos mediados por el receptor AT1. Y no se conoce aún bien la importancia funcional de los receptores AT2. Estos tendrían más que ver con un efecto antiproliferativo, vasodilatador, y también está involucrado en lo que es la hipertrofia de los miocitos. ¿Cuáles son los efectos de la angiotensina 2? Los efectos que conocemos. Bueno, básicamente tiene una respuesta presora de dos tipos, una respuesta presora rápida que se debe principalmente por generar vasoconstricción, pero también tiene una respuesta presora lenta que es por alteración a nivel de la función renal de la excreción de sodio y agua. Otro efecto es la remodelación cardiovascular. La angiotensina 2 participa en la hipertrofia de los miocitos, aumenta la matriz de los fibroblastos a nivel cardíaco, estimula la migración, proliferación y hipertrofia de células musculares lisas a nivel de los vasos. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de este eje? Este eje, su alteración, su disregulación, tiene que ver en la fisiopatología de la hipertensión arterial, de la insuficiencia cardíaca crónica, del infarto agudo del miocardio y de la nefropatía, entre ellas la nefropatía diabética. Entonces, aquellos fármacos que son capaces de modular este sistema tendrán su uso terapéutico, su nicho terapéutico en estas patologías. Volviendo al esquema que habíamos establecido del eje, vamos a ver dónde podemos modular este sistema. Por ejemplo, tenemos fármacos que inhiben la enzima convertidora de angiotensina 1 en angiotensina 2, los IECA. También tenemos fármacos que bloquean, que son antagonistas de los receptores AT1 de angiotensina 2, los ARA2. Fármacos aún más nuevos para modular este eje, inhibiendo directamente a la renina. Nos había quedado por mencionar la aldosterona. La angiotensina 2 estimula la síntesis y la secreción de aldosterona y entonces, por lo tanto, también existen antagonistas de los efectos de la aldosterona.
Otro gran grupo de fármacos que podría modular este sistema y que así lo hace es el grupo de los beta bloqueantes, que hablaremos posteriormente, pero los beta bloqueantes, al bloquear aquel receptor beta 1 que dijimos supraglomerular, van a impedir la secreción de renina, lo cual va a modificar todo este eje. Nosotros podríamos ver entonces cómo existe modulación del eje a diferentes niveles, ¿sí? Según el nivel que lo bloqueemos, va a tener una retroalimentación este sistema. Por ejemplo, si nosotros utilizamos IECAS y ARA2 que bloquean la conversión a angiotensina 2 o que bloquean los receptores específicamente de angiotensina 2, en contrapartida que va a haber un aumento de renina. Quizás esto podría ser contraproducente. Entonces así se han empezado a generar teorías de si no sería mejor bloquear el eje en diferentes niveles para evitar esa retroalimentación en más del eje. Por ejemplo, los IECA y los ARA2 por separados tienen eficacia más que demostrada, como vamos a ver en las situaciones clínicas posteriormente. Ahora, cuando sumamos IECA y ARA2 en una misma situación, si bien es verdad que en algunas variables cardiovasculares es superior a darlos por separado, aumentaría muchísimo la incidencia de efectos adversos, en este caso, por ejemplo, de la hiperpotasemia. Surge así, entre otras teorías, de que, bueno, ¿por qué no inhibir directamente la renina y evitar este aumento? Todas estas son hipótesis para el desarrollo para lograr modular este eje en múltiples puntos, lo que discutiremos más al final de la clase. Vamos a empezar a desarrollar brevemente los diferentes fármacos que hemos enumerado. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA. ¿Sí? Vemos aquí existen diferentes fármacos dentro de este grupo. Captopril, enalapril, ramipril, lisinopril, perindopril, entre otros. ¿Por qué hay diferentes fármacos en este grupo? Todos tienen el mismo mecanismo de acción. Las diferencias básicamente están en su estructura química, en su potencia y en su farmacocinética. Vemos acá en cuanto a su estructura química, por ejemplo, hay fármacos dentro de los IECAS que tienen un grupo sulfidrilo, mientras otros no. Por ejemplo, el captopril tiene un grupo sulfidrilo. ¿Esto qué implicancias tiene? Más que nada en la posibilidad de algunos efectos adversos. Aquellos fármacos que tienen sulfidrilo en su estructura química suelen tener como efecto adverso eczemas cutáneos que no se ven en aquellos fármacos que no los tienen. Otra diferencia es que algunos son profármacos, es decir, que el medicamento con el principio activo per se no tiene efecto y este medicamento debe activarse por lo general a nivel hepático para tener un efecto. ¿Cuáles son profármacos? Enalapril, ramipril, pero el captopril y el lisinopril ya son principios activos. Vamos a tratar de entender un poco cómo actúan y sus efectos farmacológicos. Inhiben la enzima que convierte angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una disminución de la angiotensina 2, ya que la misma no se convierte en angiotensina 1 y en contrapartida de esta, ¿qué nos va a aumentar? La angiotensina 1. Esa angiotensina 1 que está aumentada va a ir por otras vías alternativas a la ECA a transformarse y, por ejemplo, se va a transformar en angiotensina 1,7, aumentando así la concentración de la angiotensina 1,7. Habíamos dicho que esta enzima también degradaba las bradykininas. Entonces, si nosotros tenemos esta enzima bloqueada, vamos a tener un aumento de las bradykininas. Ahora bien, ¿para qué usamos estos fármacos? Podemos dividirlo groseramente en dos situaciones. En el tratamiento de patologías, ¿cuáles? La hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, la nefropatía. Pero también estos medicamentos tienen un lugar muy importante en la protección de ciertos órganos, en la protección cardíaca y también en la nefropatía, principalmente diabética, como desarrollaremos. En la hipertensión, ¿por qué? En la hipertensión, estos fármacos han demostrado disminuir la resistencia vascular periférica, la presión arterial media, diastólica, sistólica, incrementar la adaptabilidad de las arterias de gran calibre. También disminuyen la hipertrofia ventricular, pero lo más importante, lo que hace que estos fármacos sean de primera línea en la hipertensión arterial, es que más allá
de disminuir la presión arterial, han demostrado disminuir aquellos efectos cardiovasculares producto de la hipertensión arterial, han demostrado disminuir la mortalidad en los pacientes hipertensos, han demostrado disminuir el infarto, la insuficiencia cardíaca. Acá vemos la insuficiencia cardíaca sistólica que disminuyen los síntomas, que mejoran la hemodinamia, que retrasan la progresión de la enfermedad, que reducen la mortalidad, ¿sí? Esto es bien importante. Estos fármacos son de primera línea, estas patologías, porque han demostrado mediante una variable tan dura como la mortalidad su efecto beneficioso. Lo mismo en la insuficiencia cardíaca post-infarto, y en el caso de la disfunción ventricular asintomática también disminuye la mortalidad, retrasa la aparición de los síntomas, revierte la hipertrofia. ¿Qué pasa en cuanto a las dosis objetivos? En la presión arterial las dosis es más fácil de manejar. ¿Por qué? Porque nosotros iniciamos a bajas dosis y vamos aumentando la dosis hasta lograr nuestro objetivo de presión arterial. Cuando los usamos, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, nosotros no tenemos un objetivo sustentable, visible. Nosotros en la insuficiencia cardíaca los damos porque demostró disminuir la mortalidad. ¿Y por qué demostró disminuir la mortalidad? Más allá de su control de la presión, sobre todo por su efecto pleiotrópico, por su capacidad de proteger al músculo cardíaco, porque como dijimos, se acuerdan que la angiotensina 2 tiene que ver con la hipertrofia de los miocitos. Entonces los IECA logran retrasar esa hipertrofia, esa remodelación cardíaca. Ahí no tenemos manera, no tenemos una variable objetiva de ir midiendo para ver cuál es la dosis exacta. Entonces lo que debemos hacer es empezar a bajas dosis hasta llegar a la dosis que en los ensayos clínicos demostraron disminuir la mortalidad en la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, para el caso del captopril, se inicia con 6,25 cada 8 horas hasta llegar a 25-50 miligramos cada 8 horas. ¿Qué pasa en las nefropatías? Habíamos dicho posteriormente que estos órganos tienen también este efecto protector a nivel renal, disminuyendo la progresión de la nefropatía en diabéticos y no diabéticos. Vamos a tratar de entender esto. Los IECA permiten, ¿se acuerdan que la angiotensina 2 contraía las arterias renales? Entonces, con los IECA, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr una dilatación tanto de la aferente como de la eferente. Si bien es cierto que es más predominante la dilatación de la eferente renal. ¿Esto qué logra? Logra disminuir la presión de filtrado a nivel de glomérulo. Esto es protector para ese glomérulo, por ejemplo, en las nefropatías diabéticas. Pero debemos saber que si nosotros estamos frente a una insuficiencia renal aguda, nosotros debemos suspender los IECA. ¿Por qué? Porque la manera que tiene esa riñón de protegerse frente a esa injuria, esa insuficiencia renal aguda, es aumentando las presiones de filtrado. Si nosotros estamos con un IECA, el riñón no puede aumentar la presión de filtrado. Por eso se suspenden en las insuficiencias renales agudas. Bien, dijimos que otra diferencia en estos medicamentos dentro de este grupo, que tienen el mismo mecanismo de acción, que tienen los mismos efectos terapéuticos, más allá de la estructura química, son características farmacocinéticas, como las aquí citadas. Por ejemplo, el captopril tiene una biodisponibilidad del 75% y disminuye con los alimentos, mientras el enalapril, con una biodisponibilidad de 60%, no disminuye con los alimentos. Volvemos un poquito a la farmacocinética. Acá hablamos más que nada de la absorción, pero por ejemplo debemos saber que la mayoría de estos medicamentos se eliminan por vía renal, entonces hay que tener cuidado porque muchas veces en los insuficientes renales hay que disminuir la dosis. Donde también hay que disminuir la dosis, por ejemplo, dosis iniciales deben ser bien bajitas en aquellos pacientes que tienen un sistema de renina aumentado, es decir, que la respuesta hipotensora a estos fármacos va a estar aumentada. ¿Qué pacientes son? Aquellos con hiponatremia, aquellos con insuficiencia cardíaca. De los efectos adversos de este grupo, como muchas veces clasificamos, hay efectos adversos dosis dependiente, que por lo que dependen principalmente del mecanismo de acción. ¿Cuáles son? La hipotensión, por lo general, a las primeras dosis, o cuando estas situaciones que discutimos que el paciente tiene un sistema renina-angiotensina con una alta reninemia,
Entonces va a responder como más fuerte a los IECA. La hiperpotasemia, entonces hay que tener cuidado en aquellos pacientes que tienen otras situaciones que aumentan el riesgo de hiperpotasemia, como los que reciben ahorradores de potasio, que reciben antiinflamatorios no esteroideos o la insuficiencia renal. Y lo que dijimos de la disminución de la función renal. Su mecanismo de disminuir la presión de filtrado hace que estos fármacos haya que tener cuidado en la estenosis de la arteria renal, y si la estenosis es bilateral están contraindicados, y si es en un paciente monorreno también están contraindicados, ¿sí? Existen por otro lado efectos dosis independientes, es decir, que no tienen nada que ver con el mecanismo de acción y que no es que se ven a mayores dosis que a menores. Entre ellos la tos. La tos es un efecto adverso muy frecuente que puede ocurrir de un 5 a 20% de los pacientes, y la explicación de esto es el aumento de la bradiquinina. Ligado a esto está el angioedema, que si bien es poco frecuente, es un efecto adverso grave. El exantema cutáneo, que ya lo habíamos discutido en los IECAs que tienen grupo sulfidrilo, como el captopril. Y la neutropenia, que si bien es poco frecuente, suele verse más en pacientes con nefropatías. Acá pongo efectos adversos que no tiene, para después comparar con otros fármacos que sí se usan en estas situaciones, en estas mismas patologías. Estos fármacos no producen taquicardia refleja, no alteran el metabolismo de los hidratos de carbono ni los lípidos, ni producen trastornos del ritmo. Esto básicamente comparado con fármacos como los beta bloqueantes, que también se usan en la hipertensión arterial. Surgen así las contraindicaciones de estos fármacos. Hicimos mención a la estenosis de la arteria renal. Están contraindicados en el embarazo, dado que son teratógenos, ya que producen una insuficiencia renal fetal, la que llevaría a un oligoamnios con las consecuencias morfoestructurales del oligoamnios. Un paciente con antecedente de angioedema, un paciente que ya tiene una hiperpotasemia o que tiene, como dijimos, una función renal alterada en la insuficiencia renal aguda. Estos fármacos están contraindicados. Dentro de las precauciones y riesgos siempre debemos hacer mención a las interacciones farmacológicas. Por ejemplo, los antiácidos disminuyen su biodisponibilidad. Como dije, los antiinflamatorios no esteroideos, ya habíamos hecho mención al mayor riesgo de hiperpotasemia, pero otra posible interacción es que los AINES disminuyen la respuesta antihipertensiva a estos fármacos, ya que interfieren con la secreción de prostaglandinas renales, y los ahorradores de potasio, como mencionamos, por la hiperpotasemia. ¿Cuál es el grupo que sigue? Los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, que son inhibidores competitivos de los receptores de angiotensina 2. Se unen de manera reversible a estos receptores, pero dado que tienen una velocidad de disociación muy lenta, se terminan comportando como antagonistas no competitivos. ¿Qué fármacos tenemos en este grupo? Losartán, valsartán, candesartán, telmisartán, conocidos vulgarmente como los sartanes. Si nosotros pensamos en el primer esquema de dónde actuaban, estos, a diferencia de los IECA que inhiben la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, estos bloquean directamente los receptores de angiotensina 2. Entonces, básicamente sus efectos farmacológicos y sus efectos terapéuticos son los mismos. Tienen algunas diferencias, sobre todo teóricas, sobre la modulación del eje, pero la verdad es que en los ensayos clínicos y en la práctica clínica no hay grandes diferencias en su eficacia clínica. El perfil de seguridad es similar. La gran diferencia acá está en que tienen menos riesgo de tos y de angioedema. ¿Por qué? Porque al bloquear el receptor directamente, a diferencia del IECA que inhibía la ECA, no hay aumento de bradiquinina. Habíamos dicho que la tos y el angioedema era por el aumento de la bradiquinina. En cuanto a las diferencias, lo que comentábamos en su eficacia, en sus resultados positivos, no hay diferencia en la disminución de la mortalidad. Los IECA y los ARA2, en ensayos que los han comparado paralelamente, el estudio ELITE, el estudio Valiant, los dos disminuyen la mortalidad. Entonces, aceptamos que comparten los mismos beneficios adicionales en cuanto a eficacia, que tienen esa pequeña diferencia en el perfil de seguridad, pero bueno, al ser más nuevos, son de la década de los 90 que los IECAs, tienen una menor evidencia acumulada, los conocemos un poco menos que a los IECA. Estas son las diferentes formas de presentación que hay de estos medicamentos, están solos o a veces combinados con otras presentaciones cardiovasculares.
Ahora vamos a ir a un fármaco relativamente nuevo, que es el inhibidor de la renina. Pensando en el eje anteriormente descrito, la renina estaba allá arriba, convirtiendo el angiotensinógeno en angiotensina 1. El único fármaco dentro de este grupo es el alisquiren. Es un avance farmacológico, si se quiere. Debemos plantearnos si es una nueva opción terapéutica. Pensándolo de la siguiente manera: es un inhibidor de la renina, por lo cual impide la activación de todo el eje, ¿sí? Así es que las agencias reguladoras de medicamentos, la europea y la americana, en el 2007 lo aprueban, solo combinado para el tratamiento de la hipertensión arterial. Pero, a diferencia de los otros fármacos que usamos en la hipertensión arterial, no hay hasta el día de hoy ensayos que muestren que disminuye la morbimortalidad cardiovascular en la hipertensión. Sí controla la presión arterial, pero no tiene un efecto en una variable dura como es la morbimortalidad cardiovascular, que es lo que hace que, por ejemplo, los ARA2 y los IECA sean de primera línea en esta patología. Hay un estudio, el estudio Altitude, que lo que hace es un ensayo clínico controlado en pacientes con diabetes tipo 2 y alteración renal o enfermedad cardiovascular. Dos grupos, un grupo con alisquiren y otro grupo con placebo. Ese grupo con placebo, obviamente, éticamente no estaba sin medicamentos, sino que tenía su tratamiento de base, que era IECA o ARA2. Y que este estudio pretendía eso, valorar si disminuía la morbimortalidad cardiovascular y protegía a nivel renal en estos pacientes específicos que eran los diabéticos tipo 2. El estudio se tuvo que interrumpir, dado que no solo no proporcionaba un beneficio clínico a estos pacientes, sino que hubieron efectos negativos, hubo más casos de ictus, de complicaciones renales, de hiperpotasemia, de hipotensión. Entonces es así que las grandes agencias reguladoras lo contraindican en la diabetes, en la insuficiencia renal moderada o severa o en pacientes que están con IECA o ARA2. No se recomienda su combinación con otros. Aquella hipótesis que teníamos al principio de que si bloquear el eje renina-angiotensina-aldosterona en varios puntos podría ser mejor en cuanto a sus beneficios, quizás sí o quizás ni siquiera es mejor en sus beneficios y encima es contraproducente. Este fármaco se administra una vez al día, tiene una biodisponibilidad baja porque es un sustrato de la glucoproteína P, pero bueno, su gran afinidad y potencia compensa esa baja disponibilidad y se da una vez al día por su vida media prolongada. Hasta el día de hoy hay una sola marca comercial porque es un fármaco que aún, dado que es un fármaco muy nuevo, todavía tiene su patente vigente y no existen copias de este fármaco. Dijimos que otra manera de regular el eje era cuando la angiotensina 2 estimulaba la secreción de aldosterona, ir y bloquear los efectos de la aldosterona. ¿Qué fármacos tenemos acá? Tenemos la espironolactona y la eplerenona, que inhiben de manera competitiva al receptor específico de aldosterona. Se usa principalmente como diurético en aquellos casos de edema refractario producidos a un aldosteronismo, por ejemplo, secundario, en los casos de cirrosis hepática, síndrome nefrótico o ascitis. Se los usa también en la hipertensión arterial y en la insuficiencia cardíaca 3, 4 o con FeI menor a 35%. La espironolactona es más vieja que la eplerenona, que es relativamente nueva, y la diferencia entre una y otra es que la espironolactona, por su estructura química, tiene también afinidad por receptores de andrógenos y progesterona, lo que le daría ciertos efectos adversos como la ginecomastia, que la eplerenona es una molécula que no es similar a estos receptores, por lo cual no tendría esos efectos adversos. Estos fármacos, más allá de conocerse como antagonistas de la aldosterona, también se conocen como diuréticos ahorradores de potasio, ¿sí? Otro grupo que modula este sistema, si bien esta clase no es para hablar de estos fármacos que me enseñaron una clase totalmente aparte, pero dado que estamos hablando de la modulación de este eje, son los beta-bloqueantes. Los beta-bloqueantes es un grupo muy heterogéneo de fármacos que, si bien comparten su principal mecanismo de acción, que es actuar como antagonistas de los receptores beta adrenérgicos, es un grupo bien variado. Se clasifican en no cardioselectivos o con acción adicional. Pero ¿cuál es el mecanismo de acción y por qué regulan este eje?
Tiene un efecto cardíaco beta bloqueante a nivel de beta 1, tienen efectos centrales, efectos en los receptores beta 2 presinápticos, cambian la sensibilidad de los varoreceptores, pero en este sistema actúan principalmente porque la renina que activa todo este sistema es secretada a nivel de las células juxtaglomerulares por la estimulación de los receptores beta 1. Entonces, si yo estoy bloqueando los receptores beta 1, voy a disminuir la renina y por lo tanto si tengo la renina disminuida, tengo todo este eje en menos. Se usan también para la hipertensión, donde han demostrado disminuir la mortalidad, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca. Ahora bien, dijimos que al principio que existía una teoría de por qué no bloquear este eje en diferentes lugares, lo cual parecería ser mejor, dado que evitaríamos esa retroalimentación del eje. Acá debemos plantearnos sin duda si los beneficios son superiores a los riesgos. Hasta el día de hoy, esa teoría de que es más beneficioso bloquear el eje en diferentes puntos para proteger a nivel cardíaco, para proteger a nivel renal, no ha sido demostrada. No se ha demostrado que usar múltiples fármacos moduladores de este sistema sea más beneficioso que usar uno solo, y a lo que se suma el aumento potencial de los riesgos, ¿sí? Como vimos, puede aumentar el riesgo de hiperpotasemia cuando usamos, por ejemplo, un IECA y un ARA2, pero también vimos que cuando asociaron el arisquirena, el IECA o el ARA2, había, por ejemplo, más ictus. Entonces, al día de hoy es cuestionado si es una buena opción modular el eje con más de un fármaco. Muchas gracias.